Ahí te encuentras entonces listas de pecados que son expresados de manera clara por las escrituras de parte de Dios para aquellos tiempos y para estos tiempos. Reitero, no hay que dejarse gobernar la conciencia. En cierta ocasión se le hace un juicio a Martín Lutero en relación a lo que había escrito eh, en sus tesis, a varios libros que había escrito. Y la Iglesia Católica, delante de los distintos príncipes germánicos, delante de los príncipes de Alemania, le pide a Martín Lutero que se retracte de lo escrito y de lo que había publicado. Y Martín Lutero les replica a todos los presentes: si por las escrituras y por mi conciencia no me hacen entender y redarguir que esté mal, no me retractaré de lo escrito. ¿A qué apeló Martín Lutero para poder retractarse o no de lo que había escrito? A dos cosas: a su conciencia y a las sagradas escrituras. Entonces, estas dos son la base que Dios quiso dejarnos hasta nuestros días para poder caminar de manera cristiana. No hay otras herramientas que ocupa el Espíritu Santo en relación específicamente que marquen pecados, porque yo entiendo que el Espíritu Santo derrama dones sobre los hombres, etcétera, no es un tema a discutir, sino más bien en cuestión de qué está bien y qué está mal. Como los fariseos en aquel entonces estaban pretendiendo gobernar las conciencias, eso lo determina las Sagradas Escrituras y nuestra propia conciencia. Entonces, comprendamos estas cosas. Los fariseos, los saduceos, tenían una religión de una búsqueda continua de experiencias religiosas. Ellos vivían buscando experiencias religiosas que agregaran a su conocimiento, que agregaran a su vida como religiosos, pero que no tenía que ver de manera directa con la vida que Dios les pedía. Ya lo veremos en el siguiente estudio, que es lo que Dios pide de los hombres: misericordia quiero, no sacrificio, el amor, la humildad, etcétera, mansedumbre. Son cosas que Dios nos pide a nosotros como seres humanos. Tendremos oportunidad de estudiar en, otro, en otra oportunidad, pero lo que quiero enfocar el día de hoy es que los fariseos enfatizaban mucho las formas externas, los formatos externos de santidad, y descuidaban lo principal de la ley del Espíritu y la ley. Así, amado amigo y hermano, el fariseo vivía cada día y condenaba. Lo podemos ver condenando a los discípulos de Jesús cuando estos se acercan para tomar, estaban cortando ahí unas espigas de trigo para comer el día de reposo, y los fariseos ahí estaban. O sea, imagínate la escena. Estaban los discípulos cortando espigas de trigo. Obviamente estabas hablando de que estaban cerca. No sé si algún camino pasaba por ahí, pero estaban muy cerca de un lugar donde había espigas de trigo accesibles. Pues bueno, se entiende que también estaban ahí los fariseos. Parecía que siempre estaban pendientes de Jesús. Hasta podría pensarse que eran seguidores de Jesús, pero en realidad lo único que buscaban era cómo acusarlo. Nos dice la Escritura que en otra ocasión, estando él en la sinagoga en día de reposo, eh,
había un hombre con la mano seca, una enfermedad con la mano seca, y los fariseos estaban esperando que Jesús lo sanara para poder acusarlo. Y Jesús, efectivamente, conociendo sus pensamientos, dolido seguramente por esa actitud de querer estar siempre como acusando, siempre inquiriendo, siempre tropezándose, siempre preocupados por sus costumbres, por su propia forma de vida, eh, que Jesús desafiaba. Sana a ese hombre, le sana la mano seca que tenía, y le es restaurada como la otra. Entonces dice la escritura que se enojan, se llenan de furia los fariseos, se indignaron muchísimo. Cualquiera podría decir que era un celo santo por el día de reposo, pero realmente, en el fondo, lo que a ellos les molestaba era que Jesús se estaba convirtiendo en una persona que rompía con sus moldes, que rompía con su forma de vida. Vamos a entender de una manera muy clara qué era lo que los fariseos buscaban, los saduceos buscaban. Y esto es de vital importancia, querido amigo y amigo, porque toda esta búsqueda de, de los fariseos por agregar costumbres, por santificarse, por llamarlo así, de lavarse, de lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios y dejarlo, y no querían comer nada inmundo, y esta forma de ser de que no querían ni tocar a los pecadores, porque se sentían tan santos, se sentían tan a un nivel completamente distinto. Vamos a entender cuál era el sentido real de la hipocresía. O sea, esta carita que ponían de no voy a tocar al pecador porque me vaya a contaminar, es nada más una careta, es nada más un disfraz puesto de santidad, un disfraz puesto de pureza, porque en realidad Dios no pide este tipo de costumbres. Y el fariseo sí tiene esa costumbre. A veces he llegado a comparar al fariseo en su forma de querer gobernar la conciencia de la gente a los países comunistas que filtran todo lo que les llega a sus ciudadanos. En China se tienen considerado que existen los más potentes servidores de informática que existen a nivel mundial. Si sabemos que Estados Unidos tiene unas megacomputadoras, bueno, los chinos superan, yo creo que de 10 a 5 la capacidad de las computadoras americanas, en específico en un tema: filtrar la información que llega a su gente. Filtrar la información que llega a su gente. Y es que solamente desinformando a la gente, es decir, evitando de que llegue información del exterior, los chinos son capaces de poder gobernar a sus ciudadanos. En otras palabras, la falta de información es una herramienta muy útil para gobernar la conciencia y la mente de las personas. Y la religión y los fariseos y las iglesias y los pastores y los que gobiernan han buscado durante siglos gobernar las mentes de las personas de maneras distintas, con enfoques distintos, con propuestas diferentes, pero en esencia es exactamente lo mismo. Tengo muy presente en cierta ocasión que una persona me, me indicaba, me pedía, en una ocasión que platicaba con una mujer para que ésta fuera bautizada. Esta persona me pedía que no le permitiera ser bautizada, es decir,
que no la dejara, no la aprobara, vamos a llamarlo así, que soberbia, que no la aprobara para que pudiera ser bautizada, porque a la persona que me lo pidió, pues no la consideraba como cristiana. Sus motivos habrá tenido, eh, yo no se lo impedí, de lo personal no se lo impedí, pero eso me quedó muy grabado en cuanto a esto que estamos platicando acerca de la manipulación, de la, de la, eh, de querer manipular la conciencia de la gente. No se vale, no es bíblico, no es cristiano manipular la vida de la gente. Tampoco creo bíblico que la gente deba estar desinformada del mundo que le rodea, de las cosas que pasan en su entorno. Por lo tanto, yo no condenaría a las personas que buscan de saber, de conocer de noticias a través de internet, a través de, una, de un noticiero ahí en la televisión. Yo no lo condenaría, eh, porque finalmente la desinformación es un campo de cultivo muy útil para los amadores de la conciencia ajena. ¿Por qué? Porque si tú logras implantar tu propia conciencia y reproducirla en otras personas, te vas a convertir en un líder muy, muy peligroso. Y tristemente debo decirlo, conozco a personas que son hábiles en este ramo de tratar de gobernar las conciencias ajenas. No, amado hermano, amigo, no lo permitamos, no dejemos que los fariseos gobiernen nuestras vidas. La palabra de Dios y el testimonio de nuestras conciencias debiera bastarnos para poder guiarnos al reino de los cielos. Los fariseos se cuidaban mucho acerca de no compaginar con los pecadores, de no convivir con los pecadores. Eran tan santos que no querían convivir con los pecadores, y les molestaba mucho que Jesús sí lo hiciera. Les molestaba mucho que Jesús sí conviviera con los pecadores, con los publicanos, y ellos decidían pues apartarse de tales influencias, ¿no? Se cuidaban mucho, oraban mucho también. Eran personas que oraban mucho, que diezmaban, que ayunaban. Vamos a iniciar una exposición de Cristo sobre la dinámica del fariseo y de los saduceos, porque eran muy expertos en las escrituras, porque ayunaban mucho, porque oraban mucho. Es decir, el rango religioso que tenía un fariseo, bueno, supera muchísimo a los que hoy en día gran parte del mundo cristiano se dice que dice ser cristiano o que dice seguir a Cristo, están por debajo del rango religioso del fariseo. Sin embargo, Jesús dijo: si vuestra justicia, se lo está diciendo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si este tipo de personas hipócritamente se abstienen y se guardan y que estudian y oran y ayunan y diezman y esto y aquello por amor a su propio estatus, ¿cuánto más debe guardarse y debe vivir de manera recta aquel que ama verdaderamente a Dios? Entonces, amado amigo y hermano, guardémonos de la hipocresía de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. Ya hemos venido hablando de que ellos buscaban más experiencias, hemos venido hablando acerca de que ellos buscaban experiencias religiosas, de que crecieron o más bien se originaron en movimientos legítimos, en
eh, líneas de descendencia muy claras de parte de Dios, pero que terminaron en la carne y que terminaron dependiendo más de las obras y de su propia justicia que de la fe en Cristo Jesús, de la fe en Jesús, de la fe en Dios. Jesús comienza una plática un día que estaba en Jerusalén. Jesús comienza ante darse cuenta que los fariseos y los saduceos estaban ya oponiéndose de una manera muy abierta. Jesús comienza a exhortarles, comienza un discurso durísimo en contra de estas personas. Y es importante estar recordando, estás hablando de personas que en algún tiempo caminaron bien, que ahora vienen en la carne. Y nos va a demostrar cómo Cristo mismo exhorta y hace ver y evidencia el corazón y las intenciones de los fariseos, de los saduceos, que Dios permita de verdad a través de esta práctica, de esto que hemos venido viendo, examinar nuestra vida. Porque si tenemos todo eso, pero no tenemos una vida de comunión con Dios, somos iguales que los fariseos. Somos exactamente iguales que un fariseo. Y entiéndase por una vida de comunión quiere decir una vida que se relaciona con Dios. Una vida en la cual yo le hablo a Dios, yo platico con Dios y Dios me responde. Yo alabo a Dios, adoro a Dios y Dios recibe mis adoraciones, mis alabanzas. Una vida en la cual soy bendecido. Hay templanza, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Es decir, hay una vida derramada de Dios para nuestro carácter como cristianos. Pero si hay enojos, si hay celos, si hay contiendas, si hay fornicaciones, si hay borracheras, no van a nada. Eso dista mucho de la vida que Dios quiere, aunque guardes toda la religiosidad fariseica. Vamos pues juntos a examinar paso a paso cómo Jesús veía al fariseo. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, va a exponer a continuación la vida del fariseo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra es la enseñanza. Los catedráticos son los que enseñan. Es decir, en la cátedra, los maestros de la ley son los escribas y los fariseos. Eso lo está diciendo a sus discípulos y a la gente. Así que, todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Un dato importante, amados amigos y hermanos. Jesús aquí no nos está pidiendo que hagamos o que vivamos conforme a los fariseos nos decían que debíamos de vivir, sino conforme a qué? A la cátedra de Moisés. Aguas, es distinto. ¿Sí? Es distinto lo que aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos y a la gente. En la cátedra de Moisés, o sea, los que enseñan la ley de Moisés se estableció en 10 mandamientos, la ley moral de Dios. En la cátedra de Moisés, o sea, los que enseñan la ley moral de Dios, ahí sí debemos de guardarlo y hacerlo, la ley moral de Dios. No las tradiciones, ya lo vimos, no las tradiciones de lavarse las manos de antes de comer, de que si está bien o mal hacer el bien en día de reposo, etcétera. Esas cosas ya lo aprendimos, ya lo vimos, ya lo entendimos, eran costumbres, eran desviaciones del espíritu de las Sagradas Escrituras. Pero aquí Jesús dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés. ¿En dónde? En la cátedra. Quienes enseñan la ley de Moisés son los escribas y los fariseos. Entonces, dice el versículo 3,
Así que todo lo que os digan que guardéis. ¿Sobre qué? Sobre la cátedra de Moisés, ¿eh? Aclaremos. No de las costumbres, de la cátedra de Moisés. Dice, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué era lo que Jesús veía en la vida de los fariseos? Bueno, que hacían obras. Y nos está diciendo, no hagas ese tipo de obras. ¿Por qué dice que no hagamos ese tipo de obras? Porque dicen y no hacen. O sea, cuando Jesús les recrimina lo del día de reposo, dice, ustedes sí son capaces de ir por agua o ir a rescatar a, una, a una oveja que se cayó en una brecha. Condenas porque están comiendo espigas de trigo, pero tú sí eres capaz de poder ir y rescatar a tu oveja o ir por agua. O sea, no te estás quedando sentado el día de reposo simplemente en oración. Haces cosas, ciertamente, con una concentración y un espíritu de agradecimiento, etc. Pero haces cosas. Así que no puedes condenar a los que también hacen cosas, o tienen hambre, o hacen esto que es bueno, que es benéfico. No lo puedes condenar. Fariseo, no puedes condenar al inocente que el domingo se va con su familia al parque a darles un momento de recreación a sus hijos, que es el único día a lo mejor que este hombre tiene. A lo mejor trabaja hasta los sábados y el domingo va a la congre, luego se va al parque y ahí quiere comprarle unos helados a sus hijos. El fariseo diría, está comprando helados de sus hijos. Hipócrita. No es así. No condenes a los inocentes. No está mal. Entonces, entendamos, no hay que hacer conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Qué es lo que sí hacen? Les gusta estar señalando lo que se debe hacer. Atan las conciencias. Atan las conciencias a preceptos, a costumbres, a ideas propias, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Así tiene que hacerse. Antes se hacía esto, antes se hacía aquello, antes aquello, antes allá. ¿Cómo recuerdo esto? ¿Cómo recuerdo aquello? Hay ligereza, hay esto. Y entonces comienzan a atar sobre los hombros. La gente pone cargas difíciles de llevar, difíciles de llevar. ¿Por qué son difíciles de llevar? Porque los tiempos han cambiado. Porque no vivimos en Jerusalén desde 2000 años. Porque no vivimos en la tierra del Medio Oriente. Vivimos con nuestras propias leyes civiles, con nuestras propias vidas, con nuestro entorno cultural y social. No condenes a la familia que se va a ver a sus padres el domingo, o que se va el domingo después de la reunión a comer y que compra ahí sus tortillitas, que compra ahí algo para tomar. No lo puedes condenar. No lo puedes condenar. Sería muy fariseico atar este tipo de cuestiones sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, dice la Escritura en el versículo 4, ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, ellos no lo hacen. Ellos no tienen que enfrentarse a este tipo de cosas. Ni con un dedo tienen que moverlas. Ahí tienes a los líderes religiosos diciendo, así se deben de hacer las cosas. Pero pues es muy fácil decirlo cuando no se tiene una responsabilidad. A lo mejor el líder religioso, el pastor, el, el que está como guía espiritual de la gente, pues no tiene que enfrentarse a lo que un padre de familia piadoso tiene que enfrentarse. Y es muy fácil juzgar.
Y es muy fácil decir, no, mi amado hermano, Dios quiere una conciencia limpia de pecado, una conciencia que no nos condene, que nos permita saber que estamos guardando las Escrituras y que no las estamos transgrediendo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La peculiaridad que tienen los fariseos es que buscan la aceptación de los hombres. Buscan la aceptación de los hombres. Cuidado, querido amado hermano, cuando tú quieras que el pastor sonría, que el pastor te diga bien, bien hecho. Mucho cuidado cuando aceptas que estén manipulando tu conciencia y tú hagas conforme a lo que te está diciendo el pastor, que no tiene que ver con la ley moral de Dios, solo por querer quedar bien delante de los hombres. Mucho cuidado porque es una evidencia de que ya te estás leudando con la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, aceptas lo que te dicen porque quieres quedar bien. Aceptas lo que te dicen porque quieres quedar bien delante de los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. En cierta ocasión, escuché a una persona decir, hace algunos años atrás, mi mayor obra que tengo y de la cual puedo sentirme contento y satisfecho, tiene que ver de manera directa con lo que hago en oración todos los días de mi vida. Este hombre piadoso oraba, oraba mucho. Y entonces, habiendo orado, habiendo obtenido de Dios la aprobación, la guía en las Escrituras, obraba. Y él decía, esta es mi mejor obra cuando voy a orar. En la oración obtengo las respuestas. En la oración obtengo lo que mi alma necesita en la oración. Pero el fariseo no. El fariseo lo que necesita es que le reconozcan. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus fronteras y extienden los flecos de sus mantos. Una filacteria era una cajita que se ataba en el brazo, generalmente en el brazo derecho, que es el brazo que era considerado de autoridad, se ataba en el brazo derecho y esta cajita contenía porciones de las Sagradas Escrituras. Esto lo hacían como para tratar de recordar textos escriturales, de recordar leyes y ordenanzas que en su vida en lo particular eh, les estuvieran haciendo falta o les estuvieran haciendo algún bien, que quisieran simplemente recordar. Entonces, ataban estas cajitas a sus brazos y eh, tenían la costumbre de atar, poner unos flecos a sus mantos. Unos flecos son como listones, este, y cuanto más anchos eran, pues más visibles. Y de igual manera la cajita, mientras más grande era, más visible era. Entonces por eso se ensanchan, o sea, tratan de ser grandes, tratan de demostrar cuán espirituales son, cuán cristianos son en nuestra época. En aquella época por eso buscaba demostrar así su nivel espiritual, su amor, su piedad hacia Dios. En otra ocasión, ellos cuando ayunaban
pues, buscaban que la gente los viera eh, afligidos, con caras así largas, deslavadas, eh, buscando que se diera cuenta la gente, este hombre está ayunando, este hombre está ayunando. Y ciertamente ya tienen su recompensa, ¿no? Ya les reconocieron que están ayunando, cuán espirituales son. Pero Jesús no dice, lávate la cara, que no se note que estás ayunando, que no se note que estás ayunando. La verdad es que Jesús es muy claro en hablarnos y quiere que tengamos cuidado de estas cosas. O sea, amado amigo, hermano, este tipo de levadura es muy pegajosa, es muy dañina, porque nos hace creer que estamos bien delante de Dios, porque hacemos cosas, no por el tiempo que pasamos platicando con Él y comulgando, sino porque hacemos cosas por obras, y no es por obras, es por la gracia de Dios que sea. Si llegas a hacer algún bien, es por la misericordia de Dios, no porque seas buena persona. Así de sencillo. No somos los mejores, los que el día de hoy podemos contarnos entre los que amamos a Dios. No somos los mejores, somos los peores, somos los de atrás de la mano, los que no valían. No dabas un peso por nosotros, no dabas un peso por nosotros. No, mi hermano. La verdad es que si algún bien puedo hacer, no es porque yo sea un espiritual. Yo creo que me falta enorme, enorme cantidad de vida, de vida en Dios. Lo que hago es simplemente dar lo que recibo de gracia. No tengo más, soy un siervo inútil, que no hago más que hacer lo que se me pide ya. No tengo un gramo de, 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 para sentirme eh, como si fuera alguien, de ninguna manera. Versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Has visto cómo los hermanos o las personas que se consideran más espirituales siempre buscan sobresalir? Siempre buscan tener la palabra, siempre buscan llamar la atención de la gente. Así es, busca siempre llamar la atención de las personas. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. La satisfacción más grande para una persona que tiene su confianza puesta en su vida religiosa es que se lo reconozca. Y cuando no se lo reconocen, ¿cómo les pega? ¿Cómo les duele? Amado amigo y hermano, si tú a un pastor el día de hoy lo quitas del púlpito y lo sientas, y sigue siendo la misma persona amorosa, y sigue teniendo la misma humildad, y no se queja, y acepta, y recibe el lugar de hermano que le corresponde, en lugar de estar hablando en contra del que ahora preside, estás siendo cristiano. Pero si a una persona tú le quitas su fuente de fe, de confianza, entonces ya no está de momento predicando, o ya no está delante de la congregación, o delante del púlpito, o ya no está delante del micrófono, o ya lo retiraste de alguna responsabilidad, y ese hombre se amarga, ese hombre se enoja. Tú estás viendo aparecer, no estás viendo a una persona que está haciendo las cosas para Dios, está haciendo las cosas para siempre. Y puede ser muy bueno siempre. Hay gente que en oratoria es extraordinaria, que sabe transmitir las verdades de una manera fabulosa. Pero si lo quitas de ahí y se enoja y se manda y se aleja, esa persona es un parecer. Estabas viendo un parecer. Estabas viendo a alguien que estaba fermentado por la, por la hipocresía del parecer del sauce. Sabes, si tú eres un ministro, un pastor, un líder religioso,
de Dios. Tú dices, Dios me puso aquí, Dios me levantó. Sí. Y en un momento de ustedes, ¿sabes qué siente? Escucha, presta atención. Y tú te enojas. Eres un fariseo. Eres un líder fariseo. Bueno, puede ser, pero eres un líder fariseo. Porque aquella persona que ama las primeras filas, las salutaciones, y que les digan rabí, cuando dejan de serlo, o se ponen en riesgo, o sienten peligro respecto a la posición que tienen, en ese momento brinca. Y ahí estás viendo fariseo. No pocas veces he visto a pastores, líderes de iglesias, de congregaciones, que reconocen estar mal, reconocen tener la necesidad de, pero cuando esa ayuda y la palabra de Dios los confronta, los hace reconocer que están mal, lejos de bendecir a Dios y decir gracias por ayudarme a ver mi propio estado, se enojan, y se enojan contra el mensaje, no contra el mensaje, contra el mensaje, y entonces lo rechazan de una manera muy categórica. Amado amigo y hermano, el fariseo no tolera que lo critiquen, no tolera los cuestionamientos, no tolera que le pregunten si está bien o está mal, no lo tolera. El fariseo ama, o sea, se siente súper bien cuando le dicen rabí, cuando le dicen pastor, cuando le dicen profeta, cuando le dicen el hermano es un evangelista. Oh, eso se infla la persona. Ay, hermano, evangelizar es la primera reacción obvia de un recién nacido, de un recién convertido. Va a buscar evangelizar. No por eso se va a sentir mega ultra inflado, agrandado en relación a lo que está haciendo. Entonces comprendamos esto que estamos diciendo. eh, un fariseo, aunque no tenga una posición privilegiada dentro de la sinagoga, que no le digas hermano, no me dijo hermano, no me saludó. El fariseo se siente, se enoja, se molesta. ¿Por qué no reconoces que soy hermano? ¿Por qué no reconoces que estoy aquí? ¿Por qué no reconoces esto de mí? El fariseo, aquel que es un religioso solamente, se enoja de no ser reconocido, de no ser saludado, de no ser considerado dentro de su sinagoga. Versículo 7, reitero, dice las salutaciones en las plazas, que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros, esto es para nosotros, si queremos ser cristianos o si somos cristianos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué diferencia? Mientras que el pastor le pega mucho, que no le digas pastor, que no consideres sus consejos, que no lo reconozcas, el que es cristiano, aun cuando puede estar puesto en un lugar de liderazgo, va siempre a sentirse hermano, va siempre a sentirse parte de la comunidad del resto de los demás, porque sabe que la cabeza es Cristo Jesús, sabe que la cabeza es Dios, y si Dios lo quiere mover a un asiento y que se levante a otro en su lugar, bendice a Dios y dice gracias Señor por el tiempo que me permitiste estar aquí. Pero el fariseo no, el fariseo le va a doler, el fariseo le va a pegar en su orgullo espiritual. Y el cristiano va a decir, bendito sea el Señor, porque cuidas de mí. A lo mejor alguna situación
de peligro veías en mí, y me estás cuidando. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 9, perdón. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En otras palabras, el cristiano, el cristiano ve a su Padre celestial y sabe que su Padre celestial tiene cuidado de él. Sabe que su Padre celestial tiene cuidado de sus necesidades, tiene cuidado de su vida espiritual y le dará lo que necesite a cada uno en su momento. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Esto golpeó duramente a los fariseos. Esto no les gustaba. El que sea mayor de vosotros sea vuestro siervo. No, ¿cómo? Sí, y mis años de experiencia, y mis años de predicar, y mis años, ¿qué va a ser? ¿Cómo cree? Ciertamente está escrito, y es una realidad bíblica, que el neófito no debe asumir puestos de un liderazgo de responsabilidad al enseñar, porque tiende mucho a envanecerse. Pero tampoco es una garantía. El fariseo puede llevar años conociendo las escrituras y con todo, se envanecía. Continúa diciendo la escritura del versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una característica que tiene el fariseo es que se considera a sí mismo como el dueño de la verdad. Jamás te lo va a decir, jamás te va a decir nosotros somos los únicos, jamás. Pero sencillamente por su forma de ser, por sus formas religiosas, le cierra el paso a las personas que quieren o desean entrar al reino de los cielos. Y aún hasta las personas que ya están entrando, le cierra el reino de los cielos. En otras palabras, eh, no es de manera textual, el fariseo no puede cerrar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos pertenece a un Dios, Jesucristo. El reino de los cielos es del Padre, es de Dios. Pero hay quienes se creen con las atribuciones para poder decir, voy a dejar entrar o no voy a dejar entrar. Le voy a cerrar la puerta y a este no. Que se vaya 7 años, ya no lo quiero aquí. Que se vaya esto. Y ahí tienes a las personas sufriendo, a las personas heridas, lastimadas, buscando ayuda. Y la ayuda no viene porque el fariseo no lo quiere dar. Se siente como que su tiempo es muy valioso, como para brindarle atención a estas personas que ahora ya son pecadoras. Qué hipócrita tan terrible. Qué hipocresía tan grande. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cómo es que devora un fariseo las casas de las viudas? Básicamente, se muestran demasiado cercanos a ciertas personas en específico. El fariseo se siente muy en ambiente con las personas que lo reconocen como líder espiritual. Se siente muy en el ambiente. ¿Y sabes qué busca hacer? Estar siempre con ellos. Al fariseo siempre lo vas a ver metido con la gente que lo reconoce como fariseo, que lo reconoce como rabí. Y si alguien se osa cuestionarlo, ahí no lo vas a tener muy frecuentemente. No, el fariseo busca, busca sentirse cómodo, busca estar presente siempre en las casas de aquellos que son sus discípulos, que lo reconocen más, que lo reconocen mucho más. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 15, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito,
y una vez hecho, iba a ser 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, aquí les está diciendo, el fariseo, aquella persona que vive de esta manera, que vive buscando su propio beneficio, su propio estándar, su propia vida, es capaz de hacer viajes largos con tal de hacer un proselito, porque eso demostraría qué tan espiritual es. Y hay cristianos, hay gente que me está escuchando el día de hoy, que se jacta de haber hecho un viaje aquí, allá, a tal ciudad, a tal colonia, a tal estado, por una sola persona. ¿Y qué quieres que se te levante una estatua? Pues Dios te lo mandó, Dios te glorificará el día de que sean expuestas todas las cosas, ¿no? Pero el fariseo, el fariseo busca la aprobación de la gente que le rodea. Entonces busca mucho el enfoque evangelístico como un medio por el cual se le reconozca, se le reconozca y se reconozca. O sea, al fariseo no le importa el alma de la persona a la cual va a ver. Al fariseo le preocupa que se sepa que le fue a ver. ¿Sí me explico? Esa es la realidad del fariseo, eso es lo que le interesa, que se enteren que hizo esa obra. ¿Sí? Mientras que Jesús nos dice, pues tú entra a todo tu aposento y ora a tu Padre que está en un secreto, y que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu izquierda, etc. O sea, el fariseo busca dar a conocer sus grandes logros, sus grandes sacrificios, de hecho. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, los hombres necios, ciegos, creen que es más importante una cosa que otra. Creen que es más importante las pequeñeces, las costumbres, los usos y costumbres de la religión, el uso del velo, el separar a los hombres y a las mujeres aquí. Ese tipo de cosas son las más importantes. Y no se dan cuenta, no ven, son ciegos, que el Espíritu Santo santificaría el corazón de los hombres y de las mujeres de tal manera que no sería necesario separar a unos y a otros y tener que ocupar el brazo de carne para evitar que vayan a hacer algún pecado. Ay, amado amigo y hermano, qué tristeza, qué tristeza que haya lugares, religiones, templos, donde la carne gobierna de tal manera a las personas que los líderes tienen que emplear mecanismos humanos. ¿Sabes qué? No traigas la falda arriba de los tobillos porque no te vayan a ver con lascivia. Pues hermano, digo, si los hombres que tienes ahí desde hace no sé cuántos años ven los tobillos de una mujer, los ven con lascivia, esos hombres no son convertidos, ¿eh? No son convertidos. Porque Dios transforma el corazón de los seres humanos totalmente. No habría necesidad de tener que decirle a la mujer, las faldas hasta los tobillos, que no se vea ni un poco de carne. No vaya a ser que vayas a despertar la lujuria. Ay, por favor, cuánta hipocresía, cuánta necedad, cuánta ceguera. Como si eso realmente ayudara a que el hombre de mal corazón dejara de ser lascivioso. Entendámoslo pues, hermanos. La Biblia marca un nuevo corazón, un corazón regenerado. No necesita un hombre regenerado
que lo separen de su esposa. No vaya a ser que adulteren. Eso es hipocresía, es religiosismo, es fariseísmo, nada más. Continuamos leyendo. Hay de vosotros guías ciegos, pero más adelante ya, en el versículo número 23, perdón. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el fariseo lo único que tiene en su mente es: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello para que se me reconozca? Qué importante entonces es tener el cuidado necesario de este tipo de levadura. Amado hermano, el principio de la hipocresía es el amor a uno mismo. Es el amor a uno mismo. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿está mal diezmar? No, no está mal diezmar. Si quieres diezmar, puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo si quieres. En el Nuevo Testamento pareciera no haber una ley que le pida a los cristianos diezmar, pero sí se entiende que el cristiano ofrenda, que el cristiano busca suplir las necesidades de los hermanos, que no le falta a nadie nada. Eso sí se entiende. Ciertamente pareciera no haber una ley literal que hable acerca de diezmar, pero pues quien lo hace para Cristo. Quien no lo hace y ofrenda, lo hace para Cristo. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Buenos son los fariseos para diezmar, para ofrendar, para las cuestiones religiosas. Son buenos en colar lo pequeñito. Se escandaliza. ¿Cómo es posible que tu hijo o tu hija vaya a una escuela, la escuela fulanita de tal o fulanita de tal? ¿Cómo es posible que esto y aquello? Y cola de mosquito y no se tragan el camello? Ahí los tienes. Están en su oficina, están en su trabajo y se avientan sus albures con los compañeros. Pero eso sí, cuidadito, mucho cuidadito con las expresiones inadecuadas o fuera de lugar, porque ahí sí son muy celosos, Ay, hijo, no corras, que es el templo de Jehová. No llores porque es el templo de Dios. Mejor que te lleve tu mamá y atrás, córrele. Hipócritas, falsos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de hueso, de robo y de injusticia. El escriba y el fariseo hipócrita, eran personas que limpiaban lo de afuera, es decir, se quitaban cuestiones escandalosas, pecados escandalosos, pero pecados internos seguían estando ahí. Por ejemplo, la murmuración, no sé si lo sepas, es un pecado interno, es un pecado del corazón, porque surge de una queja. La murmuración surge de una queja. Ese es un pecado del corazón. Tú murmuras, estás pecando en tu corazón. Y si eres una persona que normalmente habla de los demás, eres una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo. Necesitas volver a empezar, necesitas volver a nacer. Entonces, seamos cuidadosos también con eso, mis amigos, hermanos. Limpia primero lo de dentro del vaso y el plato para que también lo de fuera sea limpio. Dios te pide, ocúpate del corazón. Olvídate de las cosas externas en sí mismas. Ocúpate de tu corazón, de tu relación con Dios, y lo demás será limpio. Lo demás será limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es decir, Jesús decía, de nada te sirven todas las cosas religiosas que haces, todo lo que haces con tu corazón está mal. Amado amigo y hermano, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se perdió, en este caso, es tu vida con Dios. Tú eres una persona religiosa y descuidas y no hablas con Dios, y no vas a Dios y no consultas a Jehová primeramente. Tú eres una persona que ya se perdió. Escúchame bien, amigo y hermano, porque con esto quisiera terminar este estudio. Si tú eres una persona que cumples, que diezmas, que vas a la iglesia, que haces esto, que atiendes a los niños de escuela dominical, pero al mismo tiempo tienes estas características, juzgas, condenas al inocente, hablas mal, tienes murmuración en tu boca, te quejas, etcétera, cosas que lo hemos estado viendo, estas cosas que están en el corazón. Eres una persona que recae dentro de los perdidos. Y Jesús vino para salvarte. Lo malo es que los fariseos terminaron matando a Jesús. No todas las personas son capaces de entender que su corazón, no importa el tiempo, los años que tengan congregándose, no importa que hayan sido de un movimiento legítimo, cuando el corazón está mal y se ama mucho a sí mismo, la persona no va a reconocer que necesita volver a casa. No va a reconocer que necesita volver a casa. Y lo que Dios quiere para ti es guardarte del dolor de los fariseos y los saduceos. Y si el día de hoy te encuentras como un religioso que cumple, que busca los primeros lugares, es que yo no lo busqué, hermano, a mí me encargaron esta responsabilidad. Está bien, que bueno que te han encargado esa responsabilidad, pero si no cumples con los requisitos bíblicos, si no te escudriñas conforme a la Biblia para hallarte en ese sentido, aprobado o reprobado por parte de Dios y de su palabra, ¿de qué te sirve que te haya el hombre puesto con una responsabilidad? Amigo y hermano, sé que estas expresiones pueden ser duras, pero son reales. Venimos de un movimiento que fue legítimo y terminó en la cárcel. Estás en una religión, en una iglesia que empezó muy bien y que hoy justifica el pecado en la vida de la gente que le rodea, que asiste. Es tiempo de escuchar la voz de Jesús que dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y tú ya te perdiste en la religión, te perdiste en los usos y costumbres de la religión, y Dios quiere salvarte. Espero que te encuentres y seas honesto con Dios primeramente. No limpies lo de fuera del plato y del vaso nada más. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra escudriña, tu palabra expone las verdades del Evangelio. A Jesús le preocupó mucho que sus discípulos se fueran a contaminar de este tipo de levadura, que fueran expertos en la religión, que estuvieran lejos del amor, la misericordia y la fe. Ayúdanos, mi Señor Jesús, por favor, a entender en nuestro corazón tu buena voluntad, y que esta enseñanza llegue a los corazones que tú quieras que llegue, Señor. Sálvanos y ayúdanos a vernos como un espejo en el nombre de Jesús.
te lo pido. Amén.